Margarita, ¿cómo, viniendo del radicalismo, ¿no? Habiendo sido militante, cómo toma este acuerdo entre Alfonsín y de Narváez? Me pareció un error, Yo aprecio mucho a Ricardo Alfonsín porque la verdad es una muy buena persona y me parece que él hace, digamos que honestamente, y de esto yo lo conversé con él, busca cómo mejorar su chance electoral. Y yo creo que hay un error de cálculo, pensar que esa mezcla necesariamente suma, y me da la impresión que eso termina restando. Yo creo que todos los votantes radicales no van a acompañar una mezcla, una confusión de ese tipo. En la última elección, Ricardo y yo compartimos la lista en la provincia de Buenos Aires que compitió en una condición de absoluta desigualdad contra la lista de Narváez y la lista de Kirchner, ¿no? Y un poco nosotros decíamos siempre, bueno, son lo mismo, y a tal punto que 2 días después de la elección, muchos de los que estaban en la lista de Narváez se pasaron con Kirchner, y por eso es que de Narváez, que ganó esa elección, hoy no ha podido contener ni la mitad de lo que tenía. Pero no Entonces me parece que hay un error de cálculo, ¿no? Hay una sobrevaloración de algo que hoy ya no existe como era, y que me parece que produce en general un rechazo del votante típicamente radical que lo acompaña, y del votante peronista que también va a ir a buscar otra salida. ¿Por qué piensa que de Narváez puede ser negativo? ¿Cuál es el prejuicio? Porque realmente no lo hemos visto gobernar. Claro, primero, no digo que sea negativo. Yo la verdad es que no tengo prejuicios en contra de nadie, y al contrario siempre digo, de Narváez tiene gente valiosa en sus equipos y no me parece malo, la verdad. Lo que digo es que simbólicamente y programáticamente representa algo diferente al radicalismo o diferente a nosotros. No es malo que la gente tenga opciones, la verdad, y que pueda elegir. Lo que pasa es que cada uno tiene que estar en el lugar que realmente expresa las ideas que uno tiene. Y me da la impresión que no son ideas que sean realmente compatibles. Por eso me parece que esas mezclas de peronismo y radicalismo no han sido buenas en la experiencia. Al radicalismo le pasó con la experiencia del 2007 cuando acompañaron a Labaña como candidato. El resultado en términos electorales fue malo para el radicalismo. Y yo creo que hay que darle más previsibilidad al sistema político. La gente tiene que tener más claridad de qué es lo que uno propone, qué es lo que uno va a hacer si gana la elección, y que el objetivo no puede ser simplemente un objetivo electoralista que sea sumar votos. Entonces mezclamos las ideas y aunque siempre fuimos distintos, vamos juntos porque eso suma. Creo que tenemos que recuperar un debate de ideas en el sistema y en la construcción política, ¿no? Cosa que quizás sea... O estemos viendo de alguna manera la fuerza que hay de un lado que tiene que contrarrestarse desde otro. Pero como usted dice, tiene razón, si no hay compatibilidad con las ideas, es muy difícil unirse. Es muy difícil. Para nosotros, y nosotros tenemos vocación frentista, esto quiere decir de construcción con otros, pero siempre tiene que haber algún tipo de límite en este punto, porque no sirve simplemente un amontonamiento de gente. Usted trabajó como directora de Acción Social, o sea que conoce... Hace muchos años, sí. Pero conoce ese espacio y conoce también la provincia, porque nació en la provincia de Buenos Aires. Debo ser de las pocas candidatas que me levanto y me acuesto todos los días en la provincia de Buenos Aires, porque ahí vivo en el conurbano. ¿Cuáles son las cosas que cambiaron de aquella época que usted trabajaba? ¿Y cuáles son las que todavía son necesarias cambiar? Las que cambiaron, me parece que estamos en una sociedad y en un tiempo que produce cambios vertiginosos que tienen que ver sobre todo con el acceso a la sociedad a la información. Me parece que todos nosotros, nuestros hijos hoy que se meten en una computadora y están conectados con el mundo, esto nos obliga a todos a tener una mirada distinta. Yo creo que no hay proyecto de país ni de provincia que hoy no deba estar, o que siempre debe estar enclavado en un contexto mundial que ofrece oportunidades, y eso es fundamentalmente la sociedad de la información, que es lo que obviamente sigue estando igual, y esto es lo más lamentable, que en todos estos años, muchos años, sobre todo me refiero a los 8 últimos de gobierno del matrimonio Kirchner, con un crecimiento extraordinario de la Argentina y muchos recursos, siguen viviendo millones de personas que no tienen agua potable, que no tienen cloacas.
La verdad, estas son cuestiones que en un país que tiene la pretensión de estar inserto en el mundo en otras condiciones, donde realmente se reparten computadoras en los colegios y estas son cosas buenas, siga habiendo gente que tome agua contaminada, ¿no? Entonces me parece que esas son las cosas. La asignación universal por hijo, universal entre comillas, ¿no? Porque no es tan universal, exacto. Pero bueno, la asignación por hijo, bueno. ¿cree que ha cambiado la realidad de mucha gente no, eso es lo que me o hay parece. que seguir haciendo? O sea, es bueno que exista la asignación universal porque sobre todo cuando se universaliza efectivamente lo que hace es igualar y entonces el beneficiario no recibe porque es cliente del sistema o porque es pobre, sino que es el reconocimiento a alguien en su condición de ciudadano y esa condición de igualdad es buena. ¿Y cuáles serían las cosas a cambiar o digamos, seguir manteniendo quizás la asignación, pero para que toda esta gente pueda incluirse en la sociedad y además pueda tener dignidad de trabajo? Claro, ¿no? bueno, es que esa es la palabra. Los elementos que no son tenidos en cuenta en general por las políticas asistenciales o clientelares son las dos herramientas principales de la igualdad o del acceso de la inclusión, que son el acceso a la educación o al conocimiento en general. Yo decía recién el tema del acceso al Internet, pero desde los niveles más mínimos, que todos puedan ir a la escuela, que puedan ir a la universidad. Devolverle a la escuela y a la universidad la calidad que debe tener la educación, porque Argentina tiene algo en relación a la mayoría de los países de la región, que es que tenemos una ley de financiamiento educativo, que realmente hay que reconocerle a este gobierno, que es buena, que se cumple porque efectivamente tenemos una gran cantidad de recursos destinados a la educación y sin embargo los resultados son muy malos. Los chicos fallan en su intento de ingresar a la universidad. Hay que modernizarla, ¿no? Y adecuar a nuevas necesidades. Primero que la escuela no tiene exigencias, la escuela tiene que tener exigencias, la escuela tiene que tener como objetivo impartir conocimientos, porque lo que hace libres a los ciudadanos es la información y es el acceso al conocimiento. Y el otro es el trabajo. Si nosotros no damos oportunidades de trabajo digno, la verdad, la educación abre la puerta para el acceso al trabajo, un trabajo con dignidad, no al trabajo precario, al trabajo de explotación. Y a veces que esos son los dos caminos. Capacitación, además, claro. Por ahí no es emprender una educación a largo plazo, sino capacitar. Bueno, por eso en nosotros decimos oficios, también, en exactamente, técnica. la escuela tiene que recuperar eso. Obviamente que es abrir en lo más posible el acceso a la educación de distintos niveles, el acceso a la universidad, pero también tiene que tener la capacidad rápidamente, cuando un chico no está en condiciones de terminar la escuela, reorientar eso en una enseñanza de oficios que permita que ese chico pueda ganarse la vida en un mercado de trabajo que es competitivo, pero que exige niveles de calificación rápidamente, porque el problema del chico que abandona la escuela hoy, este es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos, que es el abandono de la escuela, abandona a los 14 años. Entonces después algunos dicen mandemos preso a los chicos de 14 que cometen un delito, cuando la verdad la escuela no contuvo a ese chico. Hay que atacar desde antes. Exactamente. Margarita, usted siempre se ha ocupado de la corrupción. ¿Por qué cree que hoy los votantes no ven de alguna manera la visibilidad de actos de corrupción como para sus decisiones? La verdad es que esta es una de las cuestiones más complejas porque yo estoy convencida que la cuestión cambia si los ciudadanos como tales estamos decididos y convencidos de que hay que cambiar y si somos capaces de las mismas cosas que decimos en los discursos traducirla en la conducta, en el comportamiento cotidiano. No se puede condenar la corrupción y votar a los corruptos. Y esto pasa por las cuestiones culturales pequeñas, de la más mínima escala, el que se intenta colar en la fila para hacer un trámite, el que intenta obtener un privilegio para evitar un trámite. ¿Cree que los argentinos perdimos la batalla moral? Yo, digamos, me resisto a pensar que ya la perdimos, pero creo que depende mucho más de la sociedad, que es la que transmite en nosotros, que somos sus representantes, sus mismos valores y también sus mismas miserias. Pero los ejemplos nos tienen que venir desde arriba. Exactamente. Bueno, ese es en gran medida parte de lo que nos pasa. Si nosotros hemos roto esa idea de que se disciplina con el ejemplo y hemos pasado a una disciplina que depende más de la billetera, se ordena con la billetera y no con el ejemplo y tenemos que recuperar eso, ¿no? Bueno, esperemos que podamos recuperarlo. Sí, claro. Margarita, ¿nos hace una promesa por escrito y la firma con su nombre, por favor, para este año que va a empezar nuevo a partir de las elecciones? Voy.
a ayudar a construir un futuro más justo para los próximos, para las próximas generaciones. para las próximas generaciones. Entonces voy a ayudar a construir un futuro más justo para las próximas generaciones. Gracias, Margarita. Al Brindemos por contrario. eso. Muchas gracias. Gracias. Se fue volando, ¿no?